Te dijeron que tenés que predicar, tenés que armar un devocional y no sabés cómo hacerlo. ¿Querés estudiar la Biblia? ¿No sabés cómo hacerlo? Bueno, quédate que te voy a explicar la manera en la cual yo lo hago y que seguramente te va a poder servir. Esto que ves acá en pantalla, ves que es una carpeta que se llama Prédicas. Acá están todas mis prédicas, son 304, me falta enumerar las últimas cuatro. Estas prédicas son mías que están armadas y que están predicadas, obviamente, todas ellas. Me las han pedido, inclusive, bueno, algún día a lo mejor las voy a compartir, pero bueno, esto te lo muestro para que veas de que tengo en cuanto a práctica mucha experiencia, entonces quiero compartírtela de la forma práctica, cómo es que tenés que armar tu prédica y algunos truquitos, algunas formas que yo utilizo y que seguramente te van a poder servir y facilitar un montón. Lo que no vamos a hablar obviamente es la importancia de que vos ores al Espíritu Santo y que Dios te muestre o te guíe y entiendas en tu corazón qué es lo que vas a tener que hablar, ¿sí? Y no vamos a hablar, bueno, justamente, ¿no? De la importancia de que tenés que orar y mantener tu relación con Dios. Y no vamos a ir a eso que aparece a lo mejor en algunos videos. Yo lo que te quiero mostrar es la parte práctica, ¿sí? Entonces, para armar una prédica, yo conozco dos formas y son las que yo utilizo, ¿sí? Entonces, la primera es haciéndolo, vamos a poner por versículos o por historia. Y ahora te muestro, te doy un ejemplo, aquí es a lo que voy. Y después te voy a mostrar algunas prédicas acá que tengo armadas para que vos las veas, cómo es que yo las tengo armadas y cómo es que yo las armo. Entonces, primero, te voy a mostrar cómo predicar por versículos o por historia. A esto me refiero, por ejemplo, vos querés hablar de Jonás. Entonces vas a tomar Jonás, capítulo uno verso uno y empezás a leer. Imaginemos que vos querés leer hasta cuando, no sé, Jonás, ¿qué haremos contigo? Hasta que lo arrojan al mar, ¿sí? Y entonces acá ves, tomaron a Jonás y lo echaron al mar y el mar se quedó de sulfuro. Lo vamos a dejar vamos a suponer que vos querés explicar hasta acá. Entonces tenés hasta el verso 15. Desde el verso uno hasta el verso 15. ¿Qué es lo bueno que tiene predicar o armar una prédica por grupos de versículos o por historia? Es que ya está ordenado, ¿sí? Vos vas a arrancar desde el verso uno y vas a ir desglosando versículo por versículo. Entonces, en este caso, lo que vos tenés que hacer al ya estar ordenada no hay que buscarle un orden. Por ende, vos vas a ir tomando versículo por versículo, ¿sí? Vamos al versículo 2. Dios le habla y le dice, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella porque ha subido la maldad delante de mí. Entonces, podés hablar y empezar a buscar dentro de estos versículos palabras claves que a vos te permitan hablar como, vamos a ponerlo entre paréntesis, como si fuesen subtemas dentro del tema principal que es la historia de Jonás. Entonces, por ejemplo, ves que Dios le dice, levántate, ¿sí? Y que vaya y pregone, que es predica contra esa ciudad. Y vamos a, por ejemplo, vamos al verso 3 que hay un poquito más de información. Y dice, y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Entonces puedes ver cómo Dios lo manda a Nínive y él huye de la presencia de Dios y se va hacia otro lugar. Entonces ahí podés hablar. Vas a agarrar un bloc de notas hacia acá y vas a poner, por ejemplo, verso 3 y vas a poner em, ahí cuando Jonás huye, entonces podemos poner huir. Huir de la presencia de Dios es huir del lugar al que Dios nos está mandando. Entonces, Dios le habla que le dice, andate a Tarsis, ¿sí? Perdón, andate a Nínive y predica contra Nínive. Entonces, Jonás se levanta para huir de la presencia de Dios y se va hacia otro lado, hacia Tarsis. Quiere decir que la presencia de Dios para Jonás estaba en Nínive. La presencia de Dios estaba en lo que Jonás tenía que hacer para Dios. Y ahí puedes hablar, ¿sí? De la importancia de no ir en contra de la palabra de Dios, de la importancia de cumplir con nuestro llamado en Dios, de que en ese llamado y en ese cumplimiento nosotros vamos a encontrar la presencia de Dios en nuestra vida. Podés hablar te dice acá que hay una nave que partía para Tarsis y pagó su pasaje. Podés hablar acá, pagar pasaje. Entonces podés poner, vas a poner acá, yo lo que hago es pongo un guión y pongo huir de la presencia de Dios nos va a costar un precio, ¿sí? Nos va a costar un precio. Entonces podés ver cómo él paga un pasaje para irse. Él tiene que pagar, tuvo que poner de su dinero y por eso tiene que ver con pagar un precio. Va a traer un dolor, va a traer un sufrimiento. Y podés seguir hablando. En el verso 4 dice, Jehová hizo levantar un gran viento en el mar y hubo una tempestad tan grande que pensó que la nave se partiría. Entonces ahí pones acá, verso 4 y pones, cuando huimos de la presencia de Dios, se levantan tormentas en nuestra vida porque justamente nos estamos alejando de la presencia de Dios. Y ahí
tenés, así como eso que yo te fui haciendo, seguís avanzando. Verso 5. Los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios. Y ahí podés ver cómo cuando nosotros nos alejamos de Dios, afectamos a nuestro entorno, porque la tormenta que le agarró a los marineros era por culpa de Jonás. Y entonces podés poner el verso 5 y pones eso, alejarnos de Dios afecta a mi entorno. Entonces, después lo que vos vas a hacer con estos puntos que vos vas marcando, ¿sí? Alejarnos de Dios nos afectan a mi entorno, vas a irte a otras partes de la Biblia, a otros versículos, y buscar versículos que fundamenten más y que te permitan expresarte más con respecto a este subtema que sería que alejarte de Dios afecta a tu entorno. Entonces puedes hablar cómo nuestra familia se ve afectada, nuestros vecinos, nuestros amigos, las personas que nos rodean se ven afectadas porque Dios nos llamó a nosotros a afectarlos a ellos. Entonces, cuando nosotros nos afectamos o cuando nosotros nos alejamos de la presencia de Dios, nos estamos convirtiendo al mundo en vez de que el mundo se convierta a nosotros. Y ahí puedes hablar de eso, de ese pasaje. Y ahí lo vas conectando y vas avanzando así, como yo te voy diciendo. Y lo que vas haciendo después es expresarte, o sea, en cada uno de estos puntos que vos vas frenando y vas poniendo cosas, busca otros versículos que lo fundamenten más o que hablen de algo parecido en otra parte de la Biblia y te va a permitir expresarte más y ir encontrando o ir ocupando todo el espacio en base a lo que te dijeron que tenés que predicar. ¿Sí? Entonces, lo bueno que esto tiene es que ya está ordenado. Entonces vos no tenés que hacer más nada que empezar a desglosar versículo por versículo o palabra por palabra, como por ejemplo tempestad o tormenta, y lo que vas a hacer es buscar otros versículos que fundamenten eso. Entonces, por ejemplo, acá hablando de la tempestad, ¿no? Se levantó una tempestad. Entonces lo que vos vas a hacer es, vas a ir acá al buscador, bueno, esperen que se tildó, y ya que está de paso les digo, esta Biblia que ven acá, tengo un video que explico cómo descargarla, cómo usarla, cómo descargarlo todo, todas las versiones de la Biblia. Acá tienen los diccionarios Strong con las palabras en el griego y en el hebreo. Acá tienen comentarios, ¿sí? Tiene gráficos, tiene de todo, es completísima. Así que si quieren descargarla, yo acá arriba les dejo el video para que después lo vayan a ver. Entonces, por ejemplo, ustedes ponen la palabra tempestad y les va a aparecer en toda la Biblia donde aparece la palabra tempestad. Entonces, se van a poner a leer y van a buscar un versículo que ustedes vean que se puede complementar con la historia de Jonás y lo suman, lo comparten y tienen más para fundamentar eso que ustedes están tratando de explicar. ¿Sí? Bueno, esto sería predicar, yo acá les decía que era predicar por versículo o por historia. Lo bueno es que ya está ordenado, y lo que vas a hacer es buscar verso por verso, palabras claves o subtemas, le vamos a poner así, o subtemas que podés hablar y buscar en la Biblia otros pasajes que se complementen. Después, además de predicar por versículo o por historia, lo que podés predicar y que es la forma en la cual yo me siento más cómodo y en base a lo que Dios me da a mí, la forma que yo tengo me gusta mucho más, es predicar por tema, ¿sí? Predicar por tema. Y por cierto, si este video te está bendiciendo, te está edificando, suscríbete al canal que me ayudas un montón y déjame un like, por favor. Déjame un like que ayudas mucho para que este video se le comparta a otras personas y suscríbete al canal, déjame un comentario ahí. Y también tenés mis redes, si querés adquirir mis mates, que los vendo yo personalmente, mis mates grabados en Ciudad Argentina, ¿sí? Y ahí tenés mis redes sociales para ir a conectarte por los otros lugares. Ahora sí, continuamos, vamos a ver, a predicar por tema. Entonces, lo más difícil de predicar por tema es encontrar el tema, ¿sí? Es lo más difícil. Entonces, vas a tener que pedirle a Dios que te marque puntualmente qué, qué predicar y sobre qué tema hablar. Entonces, vamos a poner un ejemplo. La predica yo prediqué el sábado, yo estoy grabando esto un lunes, yo prediqué el sábado Dios de casas, ¿sí? Le puse así por nombre a la prédica. Lo que yo hice es hablar de la importancia de Dios, de que Dios esté en nuestra casa, ¿sí? De que Cristo se manifiesta en nuestra casa y que el reflejo de Cristo está en nuestra casa. Entonces lo que yo hice es, vamos a venir acá y vamos a poner la palabra casa, 1690 versículos que hablan sobre casa, pero entonces lo que vos vas a hacer es, obviamente que acá son muchos para leer, ¿sí? Vas a ir leyendo algunos, pero yo lo que hago es leer casa, nacido en mi casa, en circuncisión nació en tu casa, los nacidos en su casa, y vas leyendo, y vas viendo
¿Cuál es el que te puede servir a vos para predicar en base a lo que vos querés hablar con respecto a casa? Puedes hablar de un montón de cosas. Entonces, por ejemplo, esto a mí me sirvió, es malo, pero lo mencioné. Dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca. Entonces, cuando hablamos de casa, hablamos de familia. Por eso Dios le dice, entra tú y tu casa a Noé. Cuando hablamos de casa, no hablamos de las paredes, sino que hablamos de la familia, la relación familiar. Entonces ahí ya puedes empezar a sacar jugo. Pero lo que yo hago es tomar este versículo, yo lo copio, ¿sí? Yo hago esto, copio, entro al blog de notas vacío y lo pego. ¿Sí? Bueno, esto que es el título lo borro, lo dejo ahí. Y abajo le pongo como un puntito que yo lo que le pongo es casa es familia. Y sigo, vuelvo acá y sigo leyendo, voy viendo, leyendo, 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 hasta que encuentro otro que me llama la atención, lo copio, este lo agarré porque lo agarré, lo pego y le pongo algo simple, nada más, y sigo, no me detengo mucho, sigo y sigo y sigo. Entonces voy buscando versículos que hablen sobre, en ese caso, sobre el tema que yo quiero hablar. Te quiero mostrar a ver si tengo alguno acá. Em, vamos con este, plenitud. Ah, acá está. Bien. ¿Ven? Yo acá hablé sobre la plenitud de Cristo. Entonces anoté versículos que hablen de la plenitud, que hablen de vacío o vacía, ¿sí? Que hablen de pleno, plenitud, de llenura. Fui anotando versículos por versículos los que yo veía que me podían servir para predicar, ¿sí? Entonces lo que vos vas a hacer es anotarlos, todos en el blog de notas. Una vez que los anotaste, ves que yo le pongo un guioncito, la plenitud es una estatura de Cristo en mí. Listo, ya está, no me detengo mucho más, sigo. En Cristo habita la plenitud del Padre. Sigo. ¿Ves? Algunos inclusive ni siquiera les puse nada. Estamos completos y lo tenemos a Él. Y voy anotando. Después lo que yo hago es me vengo acá a estos versículos y empiezo a tomar de a uno, ¿sí? Y empiezo a desglosarlo. Y voy tratando de sacarle provecho. ¿Cómo le saco provecho a los versículos? Buscando las palabras claves, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá. Me devoró, me desmenuzó Nabucodonosor, rey de Babilonia, y me dejó como vaso vacío. ¿Sí? Me tragó como dragón, llenó su vientre de mis delicadezas y me echó fuera. Entonces, si yo tuviese que tomar este versículo para sacarle provecho y empezar a desglosarlo, podemos ver los significados bien para entender qué es lo que está diciendo del significado de devorar, desmenuzar, pero vemos que el responsable es que el rey de Babilonia te deja como un vaso vacío. Entonces, ahí yo lo que hice fue hablar acerca de que Babilonia, que es el sistema, te deja como un vaso vacío cuando te toma, ¿sí? Y cuando caes en manos de Babilonia. Entonces lo que pasa es que cuando nosotros caemos en manos del sistema, fuera de Dios, el sistema habla del funcionamiento del mundo. Cuando caemos en manos del mundo, lo que pasa es que quedamos vacíos y nos sentimos vacíos. A pesar de que pareciera que podemos alcanzar cosas, que podemos crecer económicamente, que podemos alcanzar un montón de logros, al final del día nos vamos a sentir vacíos. Otra de las cosas que hablé es que llenó su vientre de mis delicadezas. Sí, y podemos hablar de que una de nuestras delicadezas o nuestras otras versiones, en vez de decir delicadezas, esos también lo tienen que hacer. Otras versiones dicen llenó su vientre de mi riqueza. Entonces, una de las cosas que nosotros tenemos como riqueza hablando humanamente es nuestra fuerza, es nuestra vida, ¿sí? La vida que Dios nos dio. Y lo que muchas veces pasa es que inclusive dentro de la iglesia las personas le dan su vida al sistema, quedan como vacíos y quieren volver a Cristo después, cuando ya su vida ha pasado, y toda esa fuerza que tendrían que haberle dado a Dios para servir a Dios, se la dieron al sistema. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que terminan vacíos. Ahí podés ver un montón más, inclusive, me echó fuera, o podés ver la palabra devoró, desmenuzó, qué es lo que significa. Podés ver cómo, podés irte a la historia de Babilonia y ver hombres que cayeron en manos de Babilonia, qué fue lo que les pasó, qué fue lo que vivieron, y lo vas conectando y lo vas viendo. Otra de las cosas que pueden hacer es buscar ese mismo versículo en otras versiones, que por ejemplo en esta Biblia, que es la que yo le digo que se descarguen, ustedes ponen acá en comparar, ¿ven? Comparar, y les aparece Jonás 1.5 en todas las versiones. Y ahí las pueden leer y encontrar otras palabras que le van a llamar la atención o que les van a hacer a ustedes entender mejor el versículo para poder explicarlo mucho mejor. ¿Sí? Entonces, una vez que van armando, lo que tiene de difícil de predicar por tema es que ustedes tienen que buscarle el orden. ¿Sí? Entonces la prédica no va a estar ordenada, porque el tema no está ordenado. Entonces ustedes tienen que darle una introducción, un desenlace y una conclusión final.
yo lo que trato de hacer es los versículos, los dos versículos que yo veo que más me llaman la atención y que más jugo yo les puedo sacar, los pongo primero y último, ¿sí? Porque para mí son los más importantes. El primero para llamar la atención y el último para darle un buen cierre y que termine lo más alto el mensaje arriba en cuanto a lo que queremos compartir. Entonces, esta es la manera en la cual yo lo hago. Lo que después suelo hacer acá, ven, es que esto yo, ven que voy a correr esto acá, ahí, ven que tienen esto acá. Yo acá lo que voy poniendo son cosas que se me vienen a la mente que puedo llegar a hablar con respecto a este tema. Entonces, ¿ves? Yo puse, necesitamos vaciarnos de nosotros mismos, de nuestros propios deseos, porque son los propios deseos de nuestra alma los que nos vacían. Y es más, cuanto más saciamos nuestros propios deseos, más vacíos nos vamos sintiendo. Para poder sentir la plenitud de Dios necesitamos la cruz de Cristo, necesitamos vaciarnos de nosotros mismos. Después lo que yo hago, esto lo voy anotando todo. Una vez que los tengo, después lo que yo hago es a esto que yo anoté que puede ser que lo hable, puede ser que no, pero si encuentro para hablarlo, lo que hago es, dentro de todos estos versículos que yo busqué, busco alguno que me fundamente alguno de estos puntos. ¿Sí? Entonces, tengo el desenlace ahí para hablarlo y el fundamento para que lo puedan ver. Esos también son cosas que yo hago. ¿Por qué? Porque a veces se te vienen a la mente cosas y después te olvidas. Entonces rápido, las anotás y las dejas ahí. Después ves si lo hablas o si no lo hablas. Lo importante es que lo tengas, porque si te queda justo en la práctica para poder hablarlo y después no te lo acordás, es un problema y ya me ha pasado. ¿Sí? Así que entonces, anótense cosas que ustedes piensan que pueden llegar a hablar en ese tema. Anoten todos los versículos del tema, seleccionen versículos que pueden conectarlos con esto que ustedes dicen que pueden llegar a hablar, ¿sí? Y búsquenle el orden, que eso ya va a depender de ustedes. Eso yo no se los puedo decir porque depende del tema, depende de la orientación del tema, qué es lo que quieren hablar, enfocado a qué, ¿sí? Otra de las cosas, otros plus que pueden hacer es, acá la Reina Valera más, y por ejemplo, los marineros tuvieron miedo. Vas a la palabra miedo, ¿sí? Y ahí tenés el significado de la palabra hebrea, que es yaré, que significa todo esto, ¿sí? Y ahí podés ver más significados de la palabra que vos querés hablar. En este caso, por ejemplo, imagínate que querés hablar del miedo. Bueno, ahí tenés amedrentar, asombra, atemorizar, cosa, espantar, formidable. Entonces, ahí vos vas viendo y a lo mejor alguna de estas palabras te sirve y también las podés meter para hablarlo ahí en el tema que vos querés hablar, ¿sí? Entonces, yo te voy a mostrar acá, bueno, te acabo de mostrar esto que es, básicamente, yo le llamo estudio, y creo que acá abajo está la prédica, a ver. Ven, Colosenses capítulo 1 del 15 al 20, y comienzo a expresarme, ¿sí? Y a desarrollar. En el verso 19 dice el apóstol Padre, bueno, ven, el apóstol Pablo, acá hablo del verso 19, porque era en donde yo me quería enfocar. Esto es como una introducción, ¿sí? Y este acá menciona el verso 19 de de 1 perdón, Colosenses 1:19. Entonces yo acá lo que hago es desarrollar en base a eso. Después continúo hablando. ¿Ves? Que acá dice, pero en el verso 16, entonces ahí hablé del verso 16. Fíjense cómo me fui del 19 al 16. Bueno, es porque en base a lo que yo quería hablar, me convenía a mí, o me quedaba mejor compartir primero el 19 porque era la base de toda la prédica, el versículo 19, y después volver al 16 porque no era la base de la prédica, entonces no lo tenía que dar al principio. Para que la prédica se pudiera entender, yo tenía que explicar primero el 19 y después sí podía explicar el 16 para que se entienda lo que yo quería hablar. Acá comparto otro versículo, Génesis 1:2. Ven, acá comparto otro versículo, Jeremías 27:6. Acá comparto otro, Salmo 73:22. ¿Sí? Fíjense que yo voy compartiendo. Esto es una prédica de unos 40 minutos. ¿Sí? Fíjense cómo yo voy metiendo versículos por todos lados. Y es algo que a mí me gusta. Mire, les voy a mostrar otra prédica. ¿Ven? Tienen Hechos, capítulo 1, verso 3. Juan 3:3 al 6. Mateo 7:21, Colosenses 3 del 1 al 4. A mí me gusta predicar así, yo meto mucha Biblia, Mateo 6:33, Efesios 2:2, ¿ven? Y acá por último, Génesis 23:6. ¿Ven? Cómo yo voy conectando. Los que tienen punto aparte es porque como que ya paso a un siguiente subtema, digamos, ¿ven? Desde acá ya, no está conectado con esto, ¿sí? Si bien es parte del mismo tema, pero acá yo venía hablando, ¿sí? O sea, yo acá venía hablando de una cosa y acá empecé a hablar de otra.
¿sí? Y acá lo mismo. Ven que acá está todo estos versículos, hasta acá, ven, hasta acá, es otro como subtema, digamos. Por eso ven que Efesios 2, Mateo 6:33 está junto con Colosenses 3:1. Yo el punto y aparte me lo hago a mí visualmente para entender que me voy a otra cosa, ¿sí? Y por último, Génesis 23:6. Esto es una prédica mía que lo que pueden hacer es ponerle pausa y chusmearla un poco y ver si les sirve o no. Esa es la forma que yo tengo de predicar, que no quiere decir que es la forma correcta o que es de las mejores formas, o que es la única forma. ¿Sí? Entonces, tienen o por versículo o por historia o por tema. ¿Cuál es el problema que por tema? Que no está ordenada. Entonces, hay que buscarle un orden para que la prédica se entienda qué es lo que ustedes quieren. Ah, y les voy a mostrar, acá yo tengo lo que le llamo yo machetes. Sí, eso me quedó de la escuela. No, yo le puse machetes para que vean acá, miren, plenitud. Esto es lo que yo leo mientras estoy predicando. ¿Sí? Porque otra de las cosas que me pasaba, que veo que a muchos chicos inclusive les pasa, ahora cuando yo los veo les digo, o sea, yo les comparto esto y les digo, mira, yo lo hago así, si te sirve, tomalo. Porque algunos ponen algo de esto yo por lo general uso el celular, algunos usan tablet o computadora, o un papel inclusive, algunos ponen esto para predicar, o sea, toda su prédica escrita, ¿y cómo haces para encontrar las cosas que querés hablar? No, no te va a dar tiempo de ponerte a leer e ir predicando. Entonces yo pongo algo así. ¿Ven? Yo pongo esto, que en el celular se me ve así. O sea, yo les dibujé así porque se imaginen que este es el celu. ¿Ven? Entonces en el celu se me ve todo así ordenado. Y yo acá tengo científicos dos preguntas. ¿Es si Cristo vive en mí? Jesús de sandalias. Humano resucitado glorificado. Juan cae como muerto. Esos eran puntos de cosas que yo sé que tenía que hablar. ¿Sí? En eso. ¿Ven? Verso 19. Plenitud. El significado de la palabra plenitud, que es plémora en el griego, todo el significado está ahí. Después, todo fuera de él me vacía, ¿por qué buscamos más cosas? Estos son puntos de, de cosas puntuales que yo sé que yo cuando las leo ya sé de qué tengo que hablar. ¿Sí? Congregar sin Cristo me deja vacío, invitar a la iglesia no. Bueno, no importa. A la gente hay que congregarse, pero yo lo que hablaba es que, lo aclaro por las dudas, que hay que hablar de Cristo y no de la iglesia. Cuando tengan a Cristo vendrán, justamente por eso digo que la iglesia no. Junín, bueno, no era la iglesia, ahí hablé de algo de Junín. Yo no soy de Junín, pero bueno, estamos trabajando ahí en Junín. Verso 16, orden de la plenitud, vivir para él, acá los versículos que compartía. Vivir para Babilonia vacío, ¿ven? Lo que le decías, vivir para el sistema, Babilonia sacia momento, Cristo sana. Acá lo mismo, Jeremías 27:6, Salmo 73:22, saciar interior con cosas externas, o sea que es algo que no se puede. Voy a estar bien cuando predique, sea pastor o tenga auto. Bueno, hablé de voy a estar bien cuando alcance algo. Y no, tengo que estar bien antes. Mis deseos me vacían, plenitud en la cruz, desordenados y vaciarnos. Efesios 4:13, más Cristo, más pleno. ¿Sí? Entonces esto es lo que yo leí mientras iba predicando. Entonces, mientras me buscan el versículo, por ejemplo, yo digo Colosenses 1:15, mientras lo van buscando, yo leo esto. Después le digo, andate al verso 19, mientras va yendo, leo esto, ¿sí? Y bueno, esta es la forma que yo encontré. Ya te digo, tengo 304 prédicas y ya, al menos en la parte práctica, aparte que lo hago todas las semanas porque todos los sábados predico en mi congregación, entonces tengo muchas prédicas y ya estoy muy acostumbrado a hacerlo y ya le agarré la mano en cuanto a cómo armar la prédica y cómo predicarla, ¿sí? Pero esto es cuestión de práctica. O sea, no, es cuestión obviamente, de buscar a Dios. Se entiende, ¿no? Yo no quiero hablar de la parte em, espiritual, te estoy hablando de lo práctico. Entonces, en cuanto a la práctica, cuanto más prediques, más le vas a ir agarrando la mano. Porque primero te pones nervioso, porque la gente te mira, porque no sabes qué decir, porque no sabes si vas a decir cualquier cosa, o si vas a decir bien, o si te van a entender, si no te van a entender, si le va a gustar, si no le va a gustar, si te vas a acordar la prédica, si no te vas a acordar, si te vas a trabar, entonces tu mente está como muy nerviosa. Después poco a poco te vas soltando cada vez más, ¿sí? Así que quédate tranquilo, esta es la forma que yo tengo, que yo lo hago y nada, por versículo, por historia o por tema. Espero que te sirva, que te sea de bendición. Si es así, dejame un me gusta, compartilo, suscríbete al canal y dejame un comentario saludándome de dónde sos, así te puedo saludar. Bueno, Dios te bendiga mucho. Gracias por haber llegado hasta el final del video. Nos encontramos en la próxima. Bendiciones.